Las capacitaciones especiales hacia la transformación personal y social buscan acercar a los participantes a un encuentro con un proceso inicial de crecimiento personal, el cual se traslade a lo social y tengan la oportunidad de examinar las posibilidades, las oportunidades y los aspectos propios de la vida en tres enfoques: proyecto de vida, propósito de vida y legado. La sociedad de hoy requiere de seres humanos conscientes, capaces de entender la importancia de su presencia activa, positiva, dinámica y proyectable en los entornos familiares, educativos, sociales y productivos. Hacia la transformación personal y social se convierte en un punto de partida para que los participantes puedan conocer acerca de la transformación social, la cual comienza con la transformación personal. El contenido de esta capacitación integra básicamente 7 diferentes temas. El 1, ¿qué son las acciones transformacionales? Este primer punto integra 3 subtemas: definición, sinopsis de las acciones transformacionales y perspectiva transformacional. 2, ¿qué tipo de acciones transformacionales existen? De este se desprenden 3 subtemas: acciones transformacionales con enfoque orientador, acciones transformacionales de alto impacto y acciones transformacionales de mitigación. 3. ¿Cuál es el propósito de las acciones transformacionales? De este punto se desprenden 7 subtemas: propósito transformacional, propósito social, propósito cultural, propósito educacional, propósito misional, propósito económico y propósito ambiental. 4. ¿Cómo se conectan con el proyecto de vida? De este se desprenden 5 subtemas: conexión misional, conexión operacional, conexión emocional, conexión temporal y conexión trascendental. 5. ¿Cómo se relacionan el proyecto de vida con la transformación social? De este quinto punto se desprenden 3 subtemas: transformación positiva, transformación ascendente y transformación trascendente. 6. ¿Cuál es el enfoque operacional de las acciones transformacionales? De este sexto punto se desprenden 7 subtemas: enfoque de los planes, enfoque de los programas, enfoque de los proyectos sociales, enfoque de los proyectos socioproductivos, enfoque de los proyectos productivos, enfoque de las actividades sociales y enfoque de las acciones sociales. 7. ¿Cómo pueden generar transformación social? Objetivo de las capacitaciones especiales hacia la transformación personal y social: orientar a los participantes acerca de 3 temas fundamentales relacionados con la transformación social, la cual comienza con la transformación personal y se fundamenta en proyecto de vida, propósito de vida y legado, como elementos que pueden trascender en la vida de quien los desarrolle y a quien impacte. Objetivo de la capacitación: acciones transformacionales. Brindar a los participantes una orientación basada en las acciones transformacionales, las cuales tienen la posibilidad de generar cambios positivos en las personas, las comunidades y los territorios a través de procesos de prevención, mitigación, intervención, desarrollo económico y transformación ambiental. ¿Qué son las acciones transformacionales? Las acciones transformacionales son iniciativas que pueden proponer organismos multilaterales, agencias de cooperación internacional, organizaciones empresariales, organizaciones sociales, empresas, organizaciones comunitarias, comunidades y empresas. Dichas acciones transformacionales son iniciativas que están alineadas con la identificación de necesidades en personas, familias, comunidades, territorios y ambientes naturales. También están alineadas con el deseo de generar procesos transformacionales sociales, socioeconómicos, socioculturales y de desarrollo territorial. Las acciones transformacionales son iniciativas que pueden cambiar vidas y condiciones. Definición: las acciones transformacionales se desprenden de 2 palabras: acciones transformacionales. Las acciones son producto del hacer, el cual tiene un origen en la intencionalidad, lo que implica la conexión con los pensamientos, las palabras, los cuales llevan a la determinación de la acción por parte de personas, familias, comunidades, organizaciones sociales, empresas y organismos gubernamentales, todos estos representados por personas pensantes.
Lo relacionado con la palabra transformacionales está alineado con procesos de cambio que se dan de forma progresiva, sostenido en el tiempo, que tiene un origen, un transcurrir y un horizonte misional, temporal y de transformación de una condición. De manera que a través de las acciones transformacionales, cuando se implementan de una manera adecuada en las comunidades o en la población o el público acertado, se generan procesos de cambio en la dinámica de la sociedad. Sinopsis de las acciones transformacionales. Las acciones transformacionales son iniciativas que pueden generar procesos de cambio en las vidas de las personas, de quien las desarrolle, de quien sea beneficiado por estas, e incluso tienen la posibilidad de generar procesos transformacionales en territorios, comunidades y ecosistemas. Las acciones transformacionales son planes, programas, proyectos sociales, proyectos socioproductivos, proyectos productivos, actividades sociales y acciones sociales. Ahora vamos a conocer de forma muy general cada una de esas acciones transformacionales y comenzamos con los planes. Los planes son orientadores estratégicos de programas y tienen el propósito de integrar programas a los cuales se les asigna recursos técnicos, logísticos, comunicacionales, tecnológicos, humanos y financieros, a través de los cuales puedan desarrollar procesos transformacionales en diferentes territorios. Los programas. Los programas son orientadores operativos de proyectos y tienen el propósito de integrar proyectos con perfiles definidos por el programa, facilitando las acciones estratégicas, operacionales y transformacionales, de manera que puedan contribuir con el enfoque del perfil de los programas de acuerdo a la población o público al cual van a impactar. Proyectos sociales. Los proyectos sociales tienen el propósito de prevenir, mitigar e intervenir factores de riesgo o vulnerabilidades de poblaciones afectadas por alguna situación que amerita integrarlas a soluciones que generen procesos transformacionales funcionales. Proyectos socioproductivos. Los proyectos socioproductivos son iniciativas que buscan prevenir, mitigar o intervenir factores de riesgo o vulnerabilidades de poblaciones afectadas por una situación determinada, la cual integra una unidad productiva como una empresa que desarrolla productos, servicios o experiencias, y a través de los excedentes generados se busca la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo. Proyectos productivos. Los proyectos productivos son empresas enfocadas en el desarrollo de productos, servicios o experiencias, a través de las cuales se busca obtener el bienestar socioeconómico para inversionistas, directivas, empleados, proveedores y aliados, satisfaciendo las necesidades y deseos del público objetivo de las marcas. Actividades sociales. Las actividades sociales son iniciativas planteadas por personas, familias, comunidades, organizaciones sociales o empresas, las cuales tienen una corta duración y buscan afectar positivamente a personas con ciertas vulnerabilidades, atendiendo algunas necesidades puntuales, las cuales puedan contribuir para mitigar las condiciones de vulnerabilidad que tengan. Acciones sociales. Las acciones sociales son iniciativas personalizadas desarrolladas por personas, familias, comunidades u organizaciones sociales, las cuales tienen el propósito de impactar con un apoyo o una intervención puntual la necesidad de una persona o una familia. Perspectiva transformacional. La perspectiva transformacional que las acciones transformacionales pueden desarrollar se relacionan en las siguientes líneas. Tiempo. Pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Enfoque de prevención, mitigación, intervención y transformación. Impacto. Bajo impacto, mediano impacto y alto impacto transformacional. La perspectiva transformacional tiene diferentes elementos que la integran como lo son: perspectiva de transformación progresiva, perspectiva de transformación coyuntural o perspectiva de transformación focalizada en necesidades. ¿Qué tipo de acciones transformacionales existen? Existen diferentes tipos de acciones transformacionales. Cada una de ellas tiene un enfoque misional, un enfoque operacional y un perfil. Las acciones transformacionales se dividen en tres categorías principales: con enfoque orientador, con enfoque de alto impacto, con enfoque en la mitigación.
La sociedad de hoy tiene la posibilidad y la oportunidad de generar cambios progresivos en poblaciones con factores de riesgo y vulnerabilidades, para lo cual se debe pasar del concepto teórico del deseo a la acción, lo cual se logra con la implementación de acciones transformacionales que propicien cambios positivos y progresivos en la sociedad. Acciones transformacionales con enfoque orientador. Las acciones transformacionales con enfoque orientador son planes y programas. Los planes son orientadores estratégicos de programas, mientras que los programas son orientadores operativos de proyectos. Los planes usualmente están inmersos en organizaciones que tienen operaciones en diferentes territorios o que cuentan con operación multipoblacional en un territorio. Los programas están integrados en organizaciones de gran tamaño o intermedio y tienen operación sectorizada, segmentada o aplicada a mezcla poblacional a través de programas que integran proyectos que se complementan. Acciones transformacionales de alto impacto. Las acciones transformacionales de alto impacto son proyectos sociales, proyectos socioproductivos y proyectos productivos. Los proyectos sociales tienen el propósito de prevenir, mitigar e intervenir factores de riesgo o vulnerabilidades. Los proyectos socioproductivos buscan prevenir, mitigar o intervenir factores de riesgo o vulnerabilidades e integran una unidad productiva. Y los proyectos productivos son empresas enfocadas en el desarrollo de productos, servicios o experiencias. Se consideran de alto impacto porque tienen la posibilidad de cambiar las condiciones de vida de las personas a través de procesos transformacionales personales, familiares, sociales, productivos y ambientales. Acciones transformacionales de mitigación. Las acciones transformacionales de mitigación son actividades sociales y acciones sociales. Las actividades sociales son iniciativas planteadas por personas, familias, comunidades, organizaciones sociales o empresas, las cuales tienen una corta duración, mientras que las acciones sociales son iniciativas personalizadas desarrolladas por personas, familias, comunidades u organizaciones sociales. Mitigar una condición vulnerable de una población, una familia o una persona contribuye a solucionar temporalmente una problemática, la cual es recurrente y no desaparece con la mitigación. Por lo tanto, se trata precisamente de algo temporal, que mitiga, pero no transforma. Este tipo de acciones transformacionales son necesarios, son importantes, pero deben ir acompañadas por las de alto impacto. ¿Cuál es el propósito de las acciones transformacionales? Las acciones transformacionales tienen varios propósitos, los cuales están definidos por su enfoque de transformación social, cultural, educacional, filosófico, económico y ambiental. Algunas acciones transformacionales pueden tener más fuerza en algunos de los propósitos descritos, lo que representa el perfil de la misma. Esto debe estar también definido por el perfil de la población o el público objetivo beneficiado de la acción transformacional. A continuación se presenta un panorama general del propósito de las acciones transformacionales. Propósito transformacional. El propósito de una acción transformacional es generar un cambio progresivo en una condición de una población objetivo o en un público objetivo. Dicho propósito se puede evidenciar con más facilidad en las acciones transformacionales de alto impacto, como lo son los proyectos sociales, proyectos socioproductivos y proyectos productivos. Transformar una condición puede tomar un tiempo indeterminado y todo depende de múltiples factores que están presentes en los territorios, en las personas, en los factores exógenos, es decir, externos, en factores internos de las personas, en su mente, en los factores de riesgo y en las vulnerabilidades, es decir, las problemáticas expuestas. Uno de los elementos más destacados de la transformación es la posibilidad de transformar la mente de las personas, lo que podrá contribuir de forma positiva para que se dinamicen cambios progresivos y notorios en las personas, en las familias o en las comunidades. Propósito social. El propósito social de las acciones transformacionales tiene un enfoque transversal en todas. Sin embargo, es más apreciable en las que tienen un carácter más social, como lo son los proyectos sociales, proyectos socioproductivos, actividades sociales y acciones sociales. Dicho propósito se fundamenta en la acción integrativa de la sociedad o de una población objetivo que tiene una problemática, la cual debe ser atendida, es decir, transformada.
Básicamente se relaciona con el hecho de que si existe una persona, una familia, una comunidad o una parte de la sociedad que tiene algún tipo de problemática identificada, debería existir una solución que pueda generar un proceso de transformación de tal condición con un método de integración de la población a las posibles soluciones. Un ejemplo muy sencillo es la atención de niños, niñas y adolescentes con problemas de maltrato intrafamiliar. Propósito cultural. El propósito cultural de las acciones transformacionales se relaciona con el desarrollo de procesos que puedan generar cambios culturales en una población, logrando que se fomenten los cambios progresivos que se evidencian a través del comportamiento. A través del tiempo se ha evidenciado cómo ciertos territorios han cambiado su cultura de comportamiento violento por una actitud más benevolente. También se ha evidenciado en algunos territorios que han cambiado la cultura de la productividad, que está enfocada en cierto tipo de productos, bienes o servicios por otros, lo que ha generado cambios generales a nivel cultural. Algunos megaproyectos en grandes ciudades van acompañados de procesos de educación, impactos mediáticos, sensibilización y observación para generar cambios en la cultura de comportamiento de las personas. Propósito educacional. El propósito educacional en las acciones transformacionales es transversal, de manera que puede intervenir en todas las etapas de desarrollo o en algunas. La educación como tal se puede apreciar con más facilidad en los programas, proyectos sociales, proyectos socioproductivos, proyectos productivos y actividades sociales. Puede estar presente en todos, pero se puede apreciar con más facilidad en estos y se puede desarrollar con un mayor nivel de profundidad en los proyectos sociales y en los proyectos socioproductivos. El propósito educacional puede ser direccionado a cuál enfoque temático o perfil de proyecto, por lo que la educación se convierte en un punto de partida para generar procesos de transformación social perdurables. Propósito misional. Todas las acciones transformacionales tienen un enfoque misional. Esto permite orientar el impacto que puedan tener en la población o el público objetivo, lo que representa los cambios que puedan generar en personas, familias, comunidades, territorios o ecosistemas. Las acciones transformacionales deben tener un propósito misional, el cual es evidenciable a través del objetivo general que plantean, el cual debe ser medible, debe estar orientado a la transformación de una condición de la población. En el caso de los proyectos productivos, que son una de las acciones transformacionales, el propósito misional está relacionado con la necesidad que satisface a través de los productos, servicios o experiencias que ofrezca. Propósito económico. Las acciones transformacionales tienen un propósito económico, el cual está fundamentado en el impacto económico que puedan tener sobre la población o público objetivo. Dicho propósito económico se fundamenta en la posibilidad que tienen de mejorar las condiciones económicas de una población, lo cual no necesariamente es entregar dinero a una población. Puede ser generar empleo, entregar vivienda o mejorar la condición de esta, entregar procesos de educación que a la larga pueden contribuir a mejorar su capacidad productiva, construir o mejorar infraestructura social, educativa, de salud, de movilidad productiva, de turismo, cultura, deporte, tecnología, comunicaciones, de equidad de género, ambiental, entre otras, que puedan ser susceptibles de ser transformadas y que con su implementación impactan sobre la economía local. Propósito ambiental. Las acciones transformacionales pueden tener un propósito ambiental y hoy es más importante que este propósito sea transversal a todas las acciones que se implementen, puesto que todas se desarrollan en ambientes que deben ser preservados, intervenidos o protegidos. Cualquier actividad que se desarrolle en el marco de una acción transformacional como planes, programas, proyectos sociales, proyectos socioproductivos, proyectos productivos, actividades sociales y acciones sociales influyen de forma directa o indirecta sobre el ambiente, los ecosistemas, la fauna, la flora, sistema arbóreo, los cuerpos hídricos como quebradas, ríos, lagos, mares y océanos. Por lo tanto, debe examinarse con detalle cuál es el compromiso ambiental que cada acción transformacional pueda tener para contribuir de forma positiva en el territorio en el cual se desarrollen. ¿Cómo se conectan con el proyecto de vida? Las acciones transformacionales se conectan con el proyecto de vida de la persona y de las personas que lo diseñan e implementan a través de conexiones misionales,
operacionales, emocionales, temporales y trascendentales. Este tipo de conexiones de las acciones transformacionales como planes, programas, proyectos sociales, proyectos socioproductivos, proyectos productivos, actividades y acciones sociales con los proyectos de vida de personas representan logros personales, familiares, comunitarios, institucionales, de empresas, organizaciones sociales, gobiernos locales, regionales, nacionales, organizaciones multilaterales, entre otras. De modo que debería existir una conexión entre una acción transformacional y un proyecto de vida, lo que potencializará los resultados propuestos por ésta. Conexión misional. La conexión misional entre una acción transformacional y el proyecto de vida de una persona se sustenta en el deseo del desarrollo de ésta por parte de quien la implementa. Eso implica que una persona, al tener un proyecto de vida claro y concreto, podrá consolidarlo en un propósito de vida, y al desarrollar una acción transformacional, la persona que participe en ella podrá contribuir de forma muy positiva con la sociedad. Para esto, se plantean dos preguntas muy básicas que ayudarán a profundizar en ese tema. ¿Tiene un proyecto de vida? ¿Qué acción transformacional le gustaría desarrollar? Conexión operacional. La conexión operacional entre un proyecto de vida con las acciones transformacionales se fundamentan en el hecho de realizar acciones focalizadas, coherentes y que impacten de forma positiva sobre todos los participantes. En el caso de los participantes se refiere a todas las personas que intervienen, patrocinan o apoyan una acción transformacional, así como las personas naturales y jurídicas que las pueden dirigir, coordinar el personal administrativo, operativo, social, logística y de funciones diversas. Sin embargo, la conexión operacional más fuerte está destinada para la población objetivo o público objetivo, que recibe los beneficios de las acciones transformacionales. La conexión fuerte de un proyecto de vida con una acción transformacional puede generar cambios positivos en las vidas de personas, en territorios y ecosistemas. Conexión emocional. La conexión emocional entre un proyecto de vida y las acciones transformacionales se presenta a medida que se evidencian resultados positivos, lo que genera una mayor motivación en la persona que ha decidido desarrollar una acción transformacional. Plan, programa, proyecto social, proyecto socioproductivo, proyecto productivo, actividad o acción social. Esta conexión motivacional podría relacionarse como combustible para el proyecto de vida y para la acción transformacional, puesto que la persona se siente motivada a hacer más, puesto que se da cuenta que puede contribuir de forma positiva en la vida de otras personas y obtener también una recompensa que puede ser motivacional, social, de reconocimiento, de crecimiento personal, de aprendizaje y económica. La conexión emocional es importante porque genera una validación de lo que se hace y genera un crecimiento personal y mayor motivación. Conexión temporal. Esta conexión está directamente relacionada con el tiempo, el cual transcurre sin parar para todas las personas en el planeta sin parar, lo que representa un elemento que genera unos límites que no se pueden superar en las actividades que se desarrollen en todos los ámbitos de funcionalidad humana. Al tener una conexión temporal se toma conciencia de que el tiempo puede ser un elemento que puede ser usado a favor o puede jugar en contra de las iniciativas que se desarrollen. Este panorama se explica de la siguiente forma. Una persona toma conciencia de su proyecto de vida y decide desarrollarlo a través de una o varias acciones transformacionales. En el momento en que toma conciencia de la idea que tiene, ajusta las acciones, las estrategias para desarrollar de la forma más adecuada las actividades que le permiten alcanzar la mayor cantidad de logros relacionados con su proyecto de vida. Sin embargo, la vida no es suficiente, una vida no lo es, por eso existe el legado, que consiste en entregarle a una nueva generación. Conexión trascendental. La conexión trascendental se evidencia a lo largo de la vida de una persona, la cual habrá tenido la oportunidad, si así lo determinó, de desarrollar un proyecto de vida, el cual se podrá consolidar en un propósito de vida y por consiguiente tener también la opción de dejar un legado. Trascender en la vida de las personas o de una sociedad requiere de algo que contribuya con la satisfacción de las necesidades, lo que implica idear algo a través de un proyecto de vida, lo cual permitirá que algunas personas, muchas personas, miles o millones, sean impactadas de forma positiva. Esa conexión trascendental se genera a partir de un proyecto de vida consolidado en un propósito de vida y es la identificación de la misión que cada persona tiene la posibilidad de cumplir
y ayudar a las personas de acuerdo a lo que decide emprender. ¿Cómo se relaciona el proyecto de vida con la transformación social? En cuanto una persona toma conciencia de que tiene la posibilidad y la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida, sin importar las condiciones en las cuales se encuentre, se genera en la persona que así lo determine un proceso de transformación personal. Ese proceso de transformación personal comienza a generar cambios positivos en la persona, impactando de igual forma los entornos en los cuales interactúe, como lo son los entornos familiares, educativos, sociales y productivos. Estos cambios se verán gradualmente y con el pasar del tiempo se verá una transformación tan positiva en la persona que su forma de percibir la vida, las relaciones y su forma de pensar, hablar y actuar cambia de forma contundente. Este tipo de cambios genera un proceso de transformación social. Transformación positiva. La transformación positiva que se da en todas las personas puede ocurrir a raíz de una mala experiencia, la cual genera un proceso de reflexión, lo que genera también que la persona en cuestión determine tomar ciertas decisiones que lo acerquen a un proceso de transformación positiva continuo. Por otra parte, también se presenta cuando una persona durante muchos años de su vida ha tenido buenos elementos de transformación positiva, como su familia, ambientes educativos sanos, ambientes sociales y productivos, los cuales le brindan la oportunidad de crecer en sociedad. En síntesis, la transformación positiva de una persona se ve más focalizada y más fuerte cuando se tiene un proyecto de vida, el cual propicia la transformación de la persona y esa transformación personal se traslada a la sociedad con consecuencias positivas. Transformación ascendente. La transformación ascendente está relacionada de forma directa con el crecimiento personal de cada persona, de forma tal que podrá ascender en su desarrollo personal, familiar, de relaciones, educativo, social, productivo y económico. Procurar ascender en diferentes espacios de la vida personal y social es un impulsor natural. Esa es una de las razones por las cuales las personas se preparan, se relacionan con ciertas personas y desarrollan ciertas acciones que de alguna forma contribuyan con un proceso de ascenso en sus vidas. Dicha transformación ascendente debe estar acompañada de la aplicación de principios, valores, conceptos éticos, los cuales generen un equilibrio y por consiguiente proporcionen el lineamiento necesario para que las personas puedan escalar sin necesidad de resbalar y caer en el vacío por el afán de escalar sin importar el costo. Transformación trascendente. La transformación trascendente está relacionada con el hecho de que una persona, a través de su proyecto de vida, pueda trascender en la vida de otras y lograr que sean impactadas de forma positiva. En el momento en que una persona toma el liderazgo de su proyecto de vida, tiene la oportunidad de trascender en la vida de otras personas, lo que implica cumplir la misión para la cual fue encomendado. La mejor forma de poder trascender en las vidas de las personas es ayudarlas a crecer de todas las formas posibles, logrando que se sientan acompañadas, importantes, útiles, apoyando sus iniciativas, observando su comportamiento y orientando a las personas para que puedan mejorar su condición de vida, apoyándolos económicamente y apoyando sus procesos de formación, entre muchos otros factores que consideremos importantes para otras personas. ¿Cuál es el enfoque operacional de las acciones transformacionales? Las acciones transformacionales tienen la posibilidad de generar cambios en las personas beneficiadas por estas. Sin embargo, también tienen la posibilidad de impactar positivamente a las personas que las desarrollan desde una organización empresarial, una empresa o una organización social. Cada una de las acciones transformacionales tienen un enfoque operacional, el cual define su perfil y funcionalidad. Las acciones transformacionales son planes, programas, proyectos sociales, proyectos socioproductivos, proyectos productivos, actividades sociales y acciones sociales. Enfoque de los planes. Los planes son orientadores estratégicos de programas y tienen el propósito de integrar programas a los cuales se les asigna recursos técnicos, logísticos,
comunicacionales, tecnológicos, humanos y financieros, a través de los cuales puedan desarrollar procesos transformacionales en diferentes territorios. Los planes permiten integrar programas. Un plan, por ejemplo, puede tener varios programas con perfiles enfocados en soluciones a problemáticas diversas. Un plan es una unidad orientadora estratégica de programas, lo que significa que se trata de una división administrativa de una empresa u organización social grande. Los planes asignan recursos financieros y de otras características. Enfoque de los programas. Los programas son orientadores operativos de proyectos y tienen el propósito de integrar proyectos con perfiles definidos por el programa, facilitando las acciones estratégicas, operacionales y transformacionales, de manera que puedan contribuir con el enfoque del perfil de los programas de acuerdo a la población o público al cual van a impactar. Los programas pueden integrar proyectos sociales, socioproductivos o productivos. Lo más indicado es que un programa pueda integrar proyectos con un perfil definido, por ejemplo, proyectos que busquen atender problemáticas sociales, mientras que otro programa puede integrar proyectos productivos que generen bienestar, empleo y riqueza. Los programas generan una orientación operativa y tienen la posibilidad de articular proyectos, de modo que algunos proyectos se pueden conectar para generar integración estratégica, social, operativa, comunicacional, logística, educativa, entre otro tipo de conexiones. Enfoque de los proyectos sociales. Los proyectos sociales tienen el propósito de prevenir, mitigar e intervenir factores de riesgo o vulnerabilidades de poblaciones afectadas por alguna situación que amerita integrarlas a soluciones que generen procesos transformacionales funcionales. Los proyectos sociales tienen la posibilidad de cambiar las condiciones de personas, familias, comunidades, territorios y ecosistemas. Los proyectos sociales pueden prevenir, mitigar o intervenir factores de riesgo o vulnerabilidades. Los proyectos sociales tienen la posibilidad de transformar las condiciones educativas, culturales y económicas de poblaciones. Los proyectos sociales pueden generar procesos de cambio progresivos basados en la transformación de la mente y la conducta de las personas con un buen enfoque de educación transversal. Enfoque de los proyectos socioproductivos. Los proyectos socioproductivos son iniciativas que buscan prevenir, mitigar o intervenir factores de riesgo o vulnerabilidades de poblaciones afectadas por una situación determinada, la cual integra una unidad productiva como una empresa que desarrolla productos, servicios o experiencias. A través de los excedentes generados se busca la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo. Los proyectos socioproductivos pueden ayudar a transformar las condiciones sociales y económicas de una población. Los proyectos socioproductivos tienen una empresa anclada que genera excedentes financieros que ayudarán a sostener el proyecto a mediano y largo plazo. Los proyectos socioproductivos pueden integrar a las actividades productivas a una parte de la población beneficiada como empleados. Los proyectos socioproductivos pueden crecer de acuerdo al impacto económico de su unidad productiva. Enfoque de los proyectos productivos. Los proyectos productivos son empresas enfocadas en el desarrollo de productos, servicios o experiencias, a través de las cuales se busca obtener el bienestar socioeconómico para inversionistas, directivas, empleados, proveedores y aliados, satisfaciendo las necesidades y deseos del público objetivo de las marcas. Los proyectos productivos pueden desarrollar productos, servicios y experiencias que puedan satisfacer una necesidad en el mercado. Los proyectos productivos pueden tener diferentes marcas de productos, servicios o experiencias. Los proyectos productivos pueden generar integración de marcas y contar con estrategias de encadenamiento productivo que conecte diferentes fases del desarrollo de los productos, servicios o experiencias. Los proyectos productivos pueden desarrollar estrategias de marketing social y responsabilidad social empresarial para apoyar iniciativas o proyectos sociales. Enfoque de las actividades sociales. Las actividades sociales son iniciativas planteadas por personas, familias, comunidades, organizaciones sociales o empresas, las cuales tienen una corta duración y buscan afectar positivamente a personas con ciertas
vulnerabilidades atendiendo algunas necesidades puntuales, las cuales puedan contribuir para mitigar las condiciones de vulnerabilidad que tengan. Las actividades sociales tienen la posibilidad de mitigar una condición social desfavorable de una población. Este tipo de actividades sirven para generar sensibilización o diagnósticos sociales. También pueden ser plataformas para convocatorias a través de las estrategias del voz a voz. Las actividades sociales no tienen un gran enfoque transformacional, pero son muy importantes porque pueden mitigar una condición específica y poder conectar a la población beneficiada con proyectos sociales. Enfoque de las acciones sociales. Las acciones sociales son iniciativas personalizadas, desarrolladas por personas, familias, comunidades u organizaciones sociales, las cuales tienen el propósito de impactar con un apoyo o una intervención puntual la necesidad de una persona o una familia. Las acciones sociales son personalizadas. Este tipo de acciones nacen del interés de una persona, un grupo de personas, una comunidad, una organización social o en algunos casos empresas que deciden apoyar a alguien en particular. Las acciones sociales pueden convertirse en una práctica regular y continua de muchas personas interesadas en ayudar a otras. Las acciones sociales pueden conectar a las personas con actividades sociales y con proyectos sociales para que sus condiciones de vida vayan transformándose progresivamente. ¿Cómo pueden generar transformación social? Las acciones transformacionales pueden generar transformación social desde el enfoque personal, social e institucional, lo que implica que las personas que crean, diseñan e implementan ese tipo de acciones transformacionales se ven motivadas a hacer más por los demás. Por otra parte, a nivel social se convierte en un ejemplo al que más personas se pueden sumar para desarrollar más acciones a favor de otros. A nivel institucional, las organizaciones comunitarias, sociales, empresariales y de cooperación internacional, así como las gubernamentales, pueden contribuir para generar transformación social a través del desarrollo estratégico, progresivo y operacional de sus iniciativas. Sin embargo, la transformación social más representativa se da en el cambio progresivo de las condiciones humanas, sociales, económicas, técnicas, logísticas, territoriales y ambientales de los beneficiados. ¿Cómo puede contribuir con su iniciativa a generar transformación social? A través de las siguientes preguntas podrá identificar algunas variables que le permitirán precisamente identificar de qué manera puede integrarse a la transformación social. ¿Qué le gustaría hacer durante toda su vida? ¿Tiene un proyecto de vida? ¿Qué tan convencido o convencida está de que ese es su proyecto de vida? En caso de que ese sea su proyecto de vida, lo podrá consolidar en un propósito de vida. ¿Tiene en mente alguna o algunas acciones transformacionales como planes, programas, proyectos sociales, proyectos socioproductivos, proyectos productivos, actividades o acciones sociales? ¿Qué está esperando para iniciar?